y lo adoró. O sea que, como era poco para él el desafío que le había presentado al Señor, va y se casa con esta mujer, que no era simplemente una adoradora de Baal, sino era una que, si seguimos leyendo la historia, costeaba de su propio bolsillo, de su propia tesorería, costeaba a sacerdotes de Baal y de Asera. Así que vemos como esta era una activista en un culto que era contrario a la enseñanza que este hombre tenía que conocer. Sabemos que el rey de Israel tenía por obligación leer y escribir de su propia mano la ley del Señor, para que no se olvidara de ella, para que juzgara al pueblo con justicia, con equidad, según la voluntad del Señor. Bueno, todo esto acá lo tira por la borda y se hace amigo de Baal. Dice en el versículo 32 que erigió un altar a Baal en el templo de Baal que había edificado en Samaria. Así que vemos que esto ha producido una situación en Israel. Recordemos que el rey representa a toda la nación, no es el único, él y su mujer, que viven en este pecado. Allí lo que se ha producido es un sincretismo. Esta gente no ha desechado absolutamente a Jehová, el Dios del pacto. Ellos creían en Dios, pero habían añadido a eso. Creían en Jehová más Baal, más Asera. Creían que Jehová pues tenía su ámbito de trabajo, su ámbito de gobierno, pero para ciertas cosas se confiaban a otros dioses, en este caso a Baal y a Asera. Esto lo vemos en el versículo 34, del capítulo 16 de Primera de Reyes, donde un hombre de Betel llamado Miguel dice que intenta reconstruir la ciudad de Jericó. Observad esto porque es un detalle que parece menor, pero es importante. Cuando el pueblo de Israel, mucho tiempo antes, había conquistado la tierra de Canaán, derribaron Jericó. Y en aquel tiempo el Señor dio unas palabras respecto a aquella ciudad que encontramos en Josué capítulo 6, versículo 26. Donde dice que en aquel tiempo Josué les hizo este juramento, diciendo: maldito sea delante de Jehová el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. A costa de su primogénito colocará sus cimientos, y a costa de su hijo menor asentará sus puertas. Imaginaos qué amenaza tan grande. Sabemos cómo se conquistó Jericó, no es la historia que vamos a ver ahora, pero una vez que se conquista, el Señor quiere que eso quede destruido para siempre. Y pronuncia este juramento: el que intente construirla lo hará a costa de su hijo primogénito y de su hijo menor. Suficiente como cuando vemos un poste de la luz, ¿verdad? Y vemos esos dos fémures y esa calavera, ¿verdad? Eso ni tocarlo, porque si lo tocas te mueres. Bueno, pues ha llegado a tan bajo el temor de este pueblo al Señor, que uno dice: bueno, yo soy más macho que nadie y yo voy a construir esta ciudad. Y nos dice el último versículo de este capítulo 34, ¿cuál fue su precio? Dice: en su tiempo, y él de Betel verificó Jericó. A costa de Abiram, su primogénito, puso los cimientos, y a costa de Segú, su hijo menor, colocó su puerta, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Fijaos que, porque es importante centrarnos en esto, para contextualizarlo. No es que acá sea alguien raro en medio de una sociedad piadosa y temerosa de Dios. No, el pueblo de Dios se ha vuelto sincretista. Sí siguen guardando como pueden el día de reposo, sí siguen circuncidando a los niños cuando se acuerdan, sí siguen guardando alguna fiesta, sí hay algunos que van de vez en cuando al templo a presentar sus sacrificios al Señor, pero además de eso, ellos tienen sus propios métodos. Ahora, se parece esto a la situación de buena parte de lo que se conoce como el mundo cristiano en nuestros días, y yo me atrevo a decir como buena parte de la iglesia evangélica en nuestros tiempos. Claro que se adora al Señor, claro que se lee su palabra, claro que se hacen retiros espirituales y todo el mundo alaba al Señor, pero además de eso, nos confiamos a otras cosas, a las cosas que el mundo nos dice que tenemos que confiarnos, comenzando con nuestro criterio de cómo se creó el universo. Bueno, Dios dice que en Génesis que lo creó al sonido de su voz en 7 días, entendemos que de 24 horas, pero bueno, es que la ciencia viene y nos dice otra cosa, entonces tratamos de adaptar
la Biblia a lo que dice la ciencia. Claro, no hemos dejado al Señor, pero añadimos otras cosas, que lo dice tal científico. Es que lo demuestra tal evidencia. Nadie se levanta en la iglesia que dice, Dios no existe, Jesucristo es una falsedad. No, se cree en eso, pero eso y algo más. El problema del mundo cristiano es que hemos llegado a este sincretismo que había también en Israel. Y eso es lamentable. Y Elías fue directamente a la presencia de alguien que representaba este estilo de religión, al rey Acab, y le transmitió el mensaje del Señor. Y fijaos que tiene un método que es realmente diferente al que nosotros solemos usar. Yo creo que en nuestros días se ha manerado el Evangelio. No te voy a decir que se ha afeminado el Evangelio. ¿Quién de vosotros que sepa que hay alguien que en el nombre del Señor se ha constituido como un hereje, está predicando en lo que en su tiempo fue una iglesia evangélica, ahora está predicando cosas que son contrarias a la Escritura? ¿Quién de vosotros ora para que venga fuego del Señor sobre ese ministerio y lo destruya? Solamente que yo lo diga, ya supongo que a algunos les asusta, ¿no? Más bien oramos, Señor, que vean la luz, que se conviertan, porque mira que son tan bajos y son tantos y lo hacen tan bien. Además, alguien de ellos ha compuesto unas melodías tan hermosas y alguien de ellos ha escrito unos libros que sí, es verdad que el capítulo 8 es un poquito rarillo, pero el resto es estupendo y ha hecho tan bien a la escuela dominical, lo estamos siguiendo en las células en casa. Decimos, Señor, corrígele un poquito este asunto, porque, Señor, es cosa menor que se corrompa tu palabra. Solemos orar cosas así, ¿verdad? Digamos que aquí Elías no ora, Señor, bendice acá, mira, todos mis hermanos de Israel, Señor, que ahora están un poquito confundidos, pero en el fondo ellos te quieren, aman al Señor. No, Él ora para que se mueran de sed y de hambre. Es tremendo, ¿verdad? Pero es que hay momentos donde nosotros tenemos que dejar lo políticamente correcto y buscar qué es lo correcto delante del Señor. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Cuando el pueblo de Dios se desvía y cuando el Señor una y otra vez ha sido generoso y misericordioso y ha dado lecciones dando abundancia, liberando al pueblo de la esclavitud, librándole de sus enemigos, y cuando eso no funciona, el Señor mismo es el que tiene que intervenir. Y el Señor a veces tiene que levantar a Elías de entre nosotros para decir, basta ya, esto no puede ser así. Hace falta mucho coraje para hacer de esta manera. Es lamentable, como a veces vemos representantes del mundo evangélico cuando van delante de las autoridades para pedir que se les conceda un terreno para un local o para que se les conceda cualquier beneficio fiscal, lo que sea. Hay que ver cómo nos rendimos, cómo vamos suplicando, no diciendo la verdad de las cosas, ocultando el mensaje. ¿Por qué? Porque se pueden ofender. No hace falta que sean autoridades, personas que están blasfemando el nombre del Señor con sus vidas, con sus conductas, con sus palabras, y nosotros estamos felices poniéndole la mano por encima, pues son buena gente, son majos, este haría un buen cristiano si estuviera en la iglesia. Aquí vemos cómo Elías no es un hombre de compromiso, es un hombre que tal vez sea políticamente incorrecto, pero es un hombre que se mantuvo firme para proclamar el mensaje del Señor. Y sabemos de personas que han hecho eso a lo largo de la historia, se han mantenido firmes en contra de la opinión de la mayoría, en contra del criterio de la generalidad, no solamente del mundo, sino de la iglesia, y han sufrido por ello. Pero el Señor ha hecho su voluntad, ha reavivado a su pueblo por ese medio. El Señor nos está llamando a ser personas de esa manera. Cada uno de nosotros está llamado a manifestar este coraje, este atrevimiento que tuvo Elías. Nosotros vamos, en nuestra sociedad en España, no estamos muy lejos de los caminos de Israel en los tiempos de acá. Hemos sacrificado nuestra inocencia en el altar de los placeres de la carne. Nos reímos abiertamente de la palabra del Señor. Cerramos nuestros oídos a los llantos de miles de bebés que no llegan a ver la vida y que se sacrifican en el altar de la comodidad. Es que somos muy jóvenes
para criar a este niño.